sino que pues, a veces hay que mover para poderse conectar y pues, les agradezco a todos los que han podido tener su punto del día, de hecho, son la mayoría. Eh, bueno, hoy vamos a estar trabajando lo que corresponde a la 10ª semana del curso de estadística. Vamos a proyectar por acá una presentación que ya la habíamos preparado. Aquí está. Que no me sale. Y aquí estamos, ¿verdad? Como les decía, vamos a trabajar 10ª semana. El código del curso pues es CB010. El tema que vamos a estar trabajando ahora son sucesos y frecuencia relativa, ¿verdad? Le vamos a dedicar un poco de tiempo a lo que corresponde a la frecuencia relativa, ya que la hemos utilizado y la hemos mencionado en otras situaciones, pero no nos hemos tratado de explicarla, ¿verdad? Y es importante entenderla, cómo funciona y por qué la utilizamos para que, pues, estadísticamente se maneja, ¿verdad? Igual los sucesos. Los vamos a estar tratando de explicar a qué nos referimos con ella o cómo la usamos. Y pues continuemos con la clase de hoy. Mi nombre es Efraín Calderón, soy su catedrático de estadística. Veamos, tenemos ciertos objetivos de clase. Nuestro objetivo general va a ser explicar a qué nos referimos con sucesos y frecuencias relativas. Ese va a ser el énfasis del día de hoy. Pues vamos a explicar eventos mutuamente excluyentes, ¿verdad? Tratar de comprender a qué nos referimos, digamos, excluye al otro o este suceso pues realiza y explicar métodos de enumeración. Ese sería nuestro objetivo general, objetivo específico de clase número 2. Tratemos de darle ahora un significado o un concepto al término frecuencia relativa. Acuérdense que nosotros hemos estado trabajando dicha frecuencia, pero nos hemos enfocado bastante en la frecuencia absoluta, ¿verdad? Recordando la frecuencia absoluta, bueno, es podemos decir la cantidad que se repite de un suceso. Por ejemplo, para recordarnos un poco cuál es la frecuencia absoluta. Tenemos un grupo de estudiantes que, que miden 1,70 m, por ejemplo, o veamos la estatura de ciertos estudiantes. Entonces, nos damos cuenta que hay 20 en nuestra población, 20 jóvenes, que sería N, ¿verdad? El número de la población que tenemos serían 20, pero tenemos de esos 20, 5 miden 1,70 exactamente. De ahí los otros 15, pues 1,50, 1,60, 1,80, es variada la población. Pero, o sea, digamos de que esos serían datos absolutos. ¿Cuál sería su valor absoluto? Sería 1. Ahora, en los que miden 1,70, su valor absoluto serían 5, ¿verdad? Su frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque 5 jóvenes miden esa estatura. Entonces, ¿qué tan frecuente es? 5 de 20, ¿verdad? Ahora, ya lo que nos referimos a una frecuencia relativa es una medida, primero estadística, ¿verdad? Que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta, ¿verdad? Ya teniendo claro a qué nos referimos con una frecuencia absoluta, debemos entender que la frecuencia relativa va a ser el cociente de esta, de algún valor de la población. Por ejemplo, ¿cuál es la población? Ya sabemos que nosotros la población la definimos con la letra N, ¿verdad? Que es la cantidad de personas evaluadas, de objetos evaluados, de animales evaluados, ¿verdad? Es la población que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí dice el valor de la población
en una muestra que se define con la letra Fi. Entonces diríamos de que esta Fi sería nuestra frecuencia absoluta, dividido, dice, entre el total de valores que componen la población. Y este total de valores que componen la población sería nuestra muestra, que es definido con la letra N mayúscula, ¿verdad? Ya tenemos claro que Fi va a ser la frecuencia absoluta y N va a ser la población que tenemos. Tal vez aquí lo que nos faltaría, y no está ahí colocado, porque se puede dar de las dos maneras, es multiplicarlo, dicha fórmula, por 100. Porque generalmente nuestra frecuencia relativa la utilizamos en términos de porcentaje. ¿Sí? Ya sabemos de qué porcentaje son dividendos de 100 unidades, ¿verdad? Por ejemplo, el 100% de un pastel es el pastel completo. Si yo vengo y divido el pastel en dos, sería un medio, ¿verdad? Entonces, un medio por 100% sería 50%, ¿verdad? Que quedaría 50 dividido 2, que nos daría, 100 dividido 2, que nos daría 50. Entonces, esa sería nuestro porcentaje del pastel que tenemos. Como les digo, la frecuencia relativa generalmente la colocamos como porcentaje, pero también se puede colocar como centésimas de uno. La cuestión es de que a veces preferimos mejor utilizar el porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, ya que es más comprensible, ¿verdad? Si yo les pongo una situación que digo, este es 0.10 del suceso que estoy evaluando, pues es bien poquito, dice uno. Sí, pero es 0.10 de 1. Pero si ya les digo, miren, esto es el 10% del suceso que pasó, uno entiende, si pues es la décima parte, ¿verdad? De lo que está pasando. Entonces, por cuestiones de mejor comprensión, pues utilizamos más el término de frecuencia relativa, pero en base a porcentaje. Bueno, para calcular la frecuencia relativa, antes es necesario que calcular nuestra frecuencia absoluta, definitivamente, ¿verdad? Porque debemos identificar qué frecuencia absoluta tenemos de un suceso para utilizar para frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces, definitivamente identificar la frecuencia absoluta. Pues yo aquí diría que también debo identificar también el número de población que tengo, ¿verdad? Que sería n. Sin ello no podríamos obtener la frecuencia relativa, dice. Y la frecuencia relativa se representa con las letras HI. Cuando hablamos de frecuencia relativa, vamos a identificarlo con la letra HI y la fórmula para calcular es la siguiente que tenemos acá. HI es igual a FI dividido N. ¿Y qué son cada uno de ellos? HI es igual a la frecuencia relativa de la observación iésima. ¿Por qué utilizamos iésima? Porque nos estamos refiriendo a cualquiera de ellas en el suceso, ¿verdad? O sea, pudiese ser, el término I es un término no numérico que nos dice cualquiera. Por ejemplo, si lo pusiéramos numéricamente, son 10 datos, sería H1, H2, H3, H4, H5, hasta llegar a H10, ¿verdad? Sería la frecuencia relativa de cada uno de los sucesos. Pero eso ya lo ponemos aquí como quien dice implícitamente al colocar la letra I, ¿verdad? Que nos indica cualquiera de los sucesos que están pasando. Y esto va a ser igual a la frecuencia absoluta, definido por la letra F y la letra I. Aquí pudiese ser, obviamente, si fuera el primer dato que estoy averiguando, sería H1 es igual a F1, ¿verdad? Y nos indica que sería cualquiera de los datos.
pero obviamente va a ser en orden del que yo estoy identificando, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera el quinto dato, sería la frecuencia relativa en 5, ¿verdad? O H5 es igual a la frecuencia absoluta en 5 dividido el número de población, ¿sí? Yo sé que ustedes ya lo manejan muy bien, pero es importante que lo tengamos bastante claro y porque utilizamos las siguientes siglas, ¿verdad? En la letra FI pues nos indica frecuencia absoluta de la observación y es ¿verdad? Lo que estábamos mencionando, que pues la letra I nos va a indicar en qué posición está, ¿verdad? 1, 2, 3, 5, 10, etcétera, ¿verdad? Y la letra N nos dice el número total de observaciones de la muestra. ¿Verdad? Entonces, perdón, el número de observaciones de la muestra. Entonces tenemos en claro que nuestra fórmula para identificar nuestra frecuencia relativa va a ser a FI dividido N, donde HI va a ser la frecuencia relativa y FI la frecuencia absoluta dividido el número de sucesos que están pasando, ¿verdad? Entonces ahí estamos claros. Como les digo yo aquí, lo que tal vez nos faltaría es ponerle por 100, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Dice, de la fórmula de cálculo de frecuencia relativa se dependen dos conclusiones. La primera es que la frecuencia relativa va a estar acotada entre 0 y 1. Es lo que les decía yo, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera 10 datos en frecuencia absoluta, dividido n, que sería 20, nos da un número menor a 1, ¿verdad? Porque 20 es el máximo. Entonces, cualquier número que tenga yo en mi frecuencia menor que la frecuencia relativa. O sea, va a ser un dato menor que el número 1. Por ejemplo, 10 dividido 20 es un medio que sería 0.5. ¿Sí? 15 dividido 20 sería 0.75. Si se dan cuenta, cualquier número que realizo con dicha fórmula va a ser menor a 1. Por eso dice, está acotado entre 0 y 1, ¿verdad? Pero yo ya tengo claro que 1 es la totalidad de la población, ¿verdad? En este caso, pues sería de mi población de 20 individuos. Dice, debido a que la frecuencia de los valores de la muestra siempre va a ser menor al tamaño de la muestra, ¿verdad? Es lo que les estoy explicando. Que la frecuencia que tenemos va a ser siempre menor que n. La frecuencia absoluta sí va a ser menor que el número de que n, ¿verdad? FI siempre va a ser menor que n. Entonces, cualquier dato que nos dé nuestro FI, yo sé que va a ser, mi frecuencia relativa va a ser menor a 1. Entonces, por eso dice de 0 a 1. Dice, la segunda es que la suma de todas las frecuencias relativas va a ser 1, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo uno me va a dar 0.1, 0.2, 0.3, y cuando yo sume todas esas frecuencias relativas, van a llegar a ser el total de la población, que sería en este caso, por ejemplo, 20, ¿verdad? Entonces, nos va a salir una totalidad de 1. Y por eso le digo yo que a veces nos confunde un poco este tema de 0 a 1. Dice, entonces se mide en tanto por 1, ¿verdad? O sea, de 0 a 1. O 100 si se mide en tanto por ciento, ¿verdad? Entonces aquí donde yo les digo que en mi caso yo utilizo la frecuencia relativa pero en porcentaje, porque vengo yo y con la fórmula anterior lo multiplico por 100 y yo sé que, por ejemplo, si fuera una frecuencia absoluta de 20 dividido un número total de 20, 20 dividido 20 nos da exactamente 1. Pero ahora lo multiplico por 100, 1 por 100 es un 100%. Entonces ahí mi frecuencia relativa sería un 100%. Entonces yo por términos del 100% o porcentaje ya lo comprendo mejor.
¿sí? Por ejemplo, si fueran 10 datos en mi frecuencia absoluta, 10 dividido 20 me da 0.5. Pero ahora ese 0.5 lo multiplico por 100 para que sea en porcentaje. Ojo, nuestro dato aquí cuando lo multiplicamos por 100 es en porcentaje, ¿verdad? Entonces tengo que poner 50%, por ejemplo. Entonces 0.5 por 100 me va a dar 50%. Entonces, digamos que ahí es más comprensible, ¿verdad? Yo sé que pues ustedes ya ahorita lo manejan y todo, pero para explicárselo a alguien más, ¿qué es más sencillo? Ponerlo de términos de 0 a 1 o de 1 a 100. Creo que es más fácil determinar que si nuestra población total es el 100%, es más fácil entender una frecuencia relativa, así en términos de porcentaje. Entonces, vean, la fórmula sería A es igual a F dividido F multiplicado por 100. Entonces, la sumatoria de todas nuestras frecuencias relativas, ¿cuánto nos debiese de dar? 100, en este caso, ¿verdad? La sumatoria de frecuencias relativas en términos de porcentaje nos debe dar 100. No más de 100, no menos de 100. Bueno, a veces ponemos décimas y nos sale 99.99. Es, por ser tan exactos, ¿verdad? Pero al final sabemos que eso va a tender a ser 100, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esta situación y pues yo les aconsejaría, ¿verdad? Y ustedes decían si usan el término de 0 a 1 o en porcentaje, ¿verdad? Que sería de 1 a 100. Por consiguiente, la frecuencia relativa nos informa acerca de qué? De la proporción o el peso que tiene algún valor, ¿verdad? Entonces, digamos de que bueno, por ejemplo, tenemos un dato crudo, ¿verdad? Porque solo sabemos que es la cantidad de repeticiones de un suceso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es un número chiquito, pues casi que nosotros ya le calculamos el porcentaje, ¿no? Decimos, bueno, es que fueron 5 veces que pasó eso y solo tienen 20, es 5 veinteavos, yo sé que entonces esto va a ser 5 dividido 20 y me va a dar cierto dato, ¿verdad? Que sería un 25%, por ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si estoy hablando que nuestra población son 1 millón de personas? Y decimos que tenemos, ¿qué? ¿Qué les digo? Unos 300,000 sucesos de algo. O 327,000, por ejemplo, ya es un número más complejo, de 100,000, de 1 millón. Ah, bueno, como es 1 millón, pues está sencillo, le quito los ceros y digo que es 32.7, ¿verdad? Pero si fuera un número más complicado, por ejemplo, ¿qué les digo yo? 700,853,000, mi dato en N. Pues, y tengo, ¿qué les digo yo? 300,000 datos en mi frecuencia. ¿Cuánto es 300,000 de 787? O sea, ya, pues está sencillo, ¿verdad? Pero ya me hace pensar más en los que son hábiles para la matemática con la mente, pues me darán ya el resultado. O bueno, lo más sencillo, pues agarramos nuestra calculadora y decimos, bueno, la frecuencia es tanto dividido n, que serían 787,000, y ya tengo yo mi frecuencia relativa. Pero, ¿para qué me sirve eso? Para ver qué proporción hace cierto evento o cierta observación, ¿verdad? Dice, esto lo hace de especial utilidad, dado que a diferencia de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa nos va a permitir hacer que comparaciones entre muestras de tamaños distintos. Y esto se puede expresar como un valor decimal, dice, con fracción o como porcentaje. Vean, aquí es donde podemos darle mayor utilidad a esto. Por ejemplo, si yo digo la población de la ciudad capital, ¿verdad? Aquí sabemos de que es digamos, las personas en Guatemala, ¿verdad?
por cuestiones de trabajo X y motivo, porque todo está cerca, pues la mayoría de población vive en el municipio de Guatemala. O tal vez no la mayoría, pero una gran cantidad en ese municipio en sí. Creo que si no estoy mal, el censo anda más o menos de 2 millones por ahí, si no es que un poco más, de personas que viven en la ciudad capital. Entonces vengo yo y identifico un suceso, por ejemplo, escolaridad, puedo decir, ¿verdad? ¿Cuántos de estas 2 millones de personas cursaron hasta, qué les he decir yo, tercero básico? Entonces yo identifico todas las personas, hago el censo del millón de personas y empiezo a identificar cuántas hay. Pero yo quiero compararlo con un municipio pequeño. Por ejemplo, bueno, si nos vamos al caso, un caso extremo, ¿verdad? Podríamos decir el municipio más pequeño de Guatemala, San Bartolomé, Milpas Altas, creo que es, ¿verdad? El de Zacatepeques es el más pequeño en área del país. Supongamos de que este tenga unas 5,000 personas o unos 4,000 habitantes en todo el municipio. Vean, la comparación en población es grandísima. 4,000 a 2 millones. O sea, es totalmente grande la diferencia de uno a otro. Pero estadísticamente no. Si lo veo con una frecuencia absoluta, mis datos van a ser totalmente distintos. Pero si lo veo como una frecuencia relativa, pueden ser muy parecidos. Por ejemplo, yo voy a decir de que estos 2 millones, el 40% cursó tercero básico. Y de los 4,000 habitantes del otro lugar, yo digo que el 25% cursó hasta tercero básico. Entonces vean ahí, ya se vuelven datos parecidos, no importando la población, pero sí el desempeño estadístico que tengan cada uno de ellos. Ahí sí me está dando datos importantes. Por ejemplo, puedo decir que en el área de la capital se manifiesta de alguna manera. Posiblemente, ya digo yo, bueno, hay más presencia de institutos, hay colegios, hay un montón de cuestiones que permiten, comparado al otro municipio, que tengan más acceso al estudio, ¿verdad? Por ejemplo, ya puedo crear yo una serie de hipótesis y conclusiones sobre esto. Pero aquí realmente lo que estoy comparando son porcentajes, no importando que el otro tenga una población mucho mayor que el municipio pequeño, ¿verdad? Pero si lo midiera como frecuencias absolutas, ni siquiera tomo en cuenta el otro de 4,000, o sea, no es comparable, ¿verdad? Tal vez iría a un municipio que esté cercano, que les digo yo, Misco, Villanueva, que andan más o menos 800,000, 700,000 personas, ¿verdad? Es muy parecido a la ciudad capital. Pero voy a compararlo con 4,000 en una frecuencia absoluta, pues no es significativo. Y aún así los otros no son ni siquiera la mitad de la población de la otra, ¿verdad? Entonces van a ser los datos muy distintos. Pero si ya los medimos con una frecuencia relativa, digamos en porcentaje, ahí sí se puede, sí se vale. Y sí es válido. O sea, a veces decimos, es que yo acabo de medir 2 millones. Sí, pero de un área. Yo medí 4,000, pero de otra área. ¿Y ese qué porcentaje de población es? Por ejemplo, yo digo, voy a hacer una muestra del 10% de 2 millones, podría ser 200,000 personas. Y el otro, el 10% de 4,000 personas, serían 400 personas, ¿ves? Pero siempre es un porcentaje válido de la muestra, ¿verdad? Entonces, esto se puede expresar como un valor decimal, como fracción o como porcentaje. Veamos un ejemplo de una frecuencia relativa, es HI, para una variable discreta. Supongamos que las notas de 20 alumnos de primer curso de economía son las siguientes. Entonces tenemos estos datos, 1, 2, 8, todos estos acá. Si se dan cuenta, pues están dispersos los datos, no están ordenados. La primera fase sería pues ordenarlos, ¿verdad? Y después calcular qué frecuencias absolutas tenemos. Por ejemplo, a simple modo puedo decir yo que hay 1, 2, 3 frecuencias absolutas de 8, ¿verdad? Entonces 8 su frecuencia absoluta es 3. Veamos en 5 hay 1, 2, 3,
4. La frecuencia absoluta de este dato es 4. Y aquí ya de una vez me dijo cuál es n, 20. Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa del número 5? Sería 4 dividido 20, que sería 0.2, ¿verdad? 0.2 multiplicado por 100 sería 20. Entonces, el 20% de los alumnos del primer curso de economía tienen una nota del 5, ¿verdad? Por tanto, tenemos X y es la variable aleatoria estadística, nota del examen del primer curso de economía. Y aquí pudiésemos ver exactamente las frecuencias, ¿verdad? Frecuencia relativa del número de veces que se repite el suceso. En este caso, la nota del examen. Entonces tenemos X, Y, que serían los datos ordenados, ¿verdad? Acá, estos 1, 2, hasta llegar a 10. Y FI va a ser nuestra, ¿qué? Frecuencia absoluta. Entonces que de 1 solo hay un individuo, una frecuencia. Entonces digo 1 dividido 20 sería, y esto multiplicado por 100 me da 5%. Ya sé que en el dato 2 solo tengo dos frecuencias, entonces digo 2 dividido 20 me da 0.2. 1, ¿verdad? Multiplicado por 100 y me da 10%. Y así sucesivamente. Veamos, aquí pasó lo del 5, ¿verdad? Como hay 4 sucesos, dividido 20, va a ser 4 dividido 20, me va a dar, si esto lo multiplicamos por 100, nos da exactamente un 20%. Y así sucesivamente. Veamos, entonces aquí ya tenemos nuestras frecuencias relativas. Ahora algo importante, vean, aquí está la sumatoria de los datos. La sumatoria de los datos de frecuencias absolutas, ¿cuál debería ser? La sumatoria de todas las frecuencias absolutas debe ser el número n. No puede ser más ni menos, porque son las frecuencias que hay, es la totalidad de frecuencias, es 20. Ese va a ser siempre. Entonces, podríamos observar aquí si realmente tomamos en cuenta nuestras frecuencias. Es un modo de identificar, porque, por ejemplo, cuando ordenamos, se nos va por alto algún numerito. Entonces, venimos acá y mi sumatoria me da 19. Alguno de estos datos no es locado. Entonces, voy a mitad del original y reviso, ¿verdad? ¿Cuántas frecuencias de 1? ¿Cuántas frecuencias de 2? Y ahí identifico que, por ejemplo, estaba acá en la frecuencia 8, se había puesto 2 y son realmente 3, ¿verdad? Y eso nos sirve para identificar este dato. Entonces ya sabemos, la sumatoria de frecuencias absolutas nos debe dar el número n. Ahora, la frecuencia relativa en porcentaje nos debe dar exactamente 100%. No más, no menos, sino que debe ser 100%, porque es la totalidad de las frecuencias que estamos dando. Si se dan cuenta, aquí ya varió, ¿verdad? Su frecuencia absoluta es 4, pero su relativa es 100% de esto. Entonces, un 20% de la población tiene que una nota de 5 puntos, ¿verdad? Y solo el 15% tiene una nota de 10 puntos, ¿verdad? Y así me voy sucesivamente. Como resultado, vemos que la frecuencia relativa nos da un resultado más visual al relativizar la variable y nos permite juzgar si 4 personas de 20 es mucho o poco, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que para de un tamaño tan pequeño, lo anterior afirmación puede parecer obvia, pero para muestras de tamaño muy grandes, esto podría no ser tan obvio, ¿verdad? Eso es lo que les digo. Por ejemplo, aquí tenemos datos, 20 datos, ¿verdad? Entonces es casi que ni siquiera hago la fórmula y ya sé yo cuál es mi resultado. Pero ¿qué pasa con un dato bastante grande? ¿Verdad? Y un número disperso, ¿verdad? Un número así bien raro, a 747.044.3. O sea, yo sé que hay muchas personas que tienen esa habilidad numérica, matemática, pero no todas la tienen, entonces, o no todas la tenemos. Entonces, cuando es un número así grande, raro, pues la fórmula nos funciona muy bien y esto nos puede dar ya un indicador del porcentaje que está funcionando, ¿verdad? Eh,
Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, una frecuencia relativa para una variable continua. Supongamos que la altura de 15 personas que se presentan a las oposiciones de Cuerpo de Policía Nacional son las siguientes, ¿verdad? Estos datos pues son ficticios, lo sacamos de un libro. ¿No? Me imagino que las personas que tomaron esos datos tal vez serían en Europa, ¿verdad? Son bastante altas y pueden observar un 82 o 96.1. Pero lo que nos interesa es el ejemplo. Entonces, para elaborar la tabla de frecuencia, los valores se ordenan de menor a mayor. La misma historia, vamos a ordenarlos, vamos a identificar que ya son 15 personas, o sea, n va a ser, y ya decimos qué frecuencias relativas hay de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en 1.82 pudiésemos decir que no, solo hay un dato. En 1.97, nuevamente un dato. En 1.86, igual un dato. 2.5 y así me voy en cada uno. Pero ahora 1.75, vean, aquí hay 1 y aquí hay 2. Entonces este tiene dos frecuencias de 15, ¿verdad? Entonces ya es un dato más repetitivo, ¿sí? Y así voy calculando cada uno de ellos. Entonces ya con eso ya voy identificando cada uno. Dos datos serían 2 dividido 15 y el resultado de eso lo multiplico por 100. Entonces ya sé mi frecuencia relativa en esto. Y la otra, por la mayoría creo que son de 1, entonces sería 1 dividido 15 multiplicado por 100. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro más sencillo. Lanzamos una moneda 20 veces y hemos obtenido 7 caras y 13 cruzos. En nuestro caso, pues 13 escudos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo una probabilidad. Vengo yo, tiro la moneda, identifico y lo hago 20 veces. 1, 2, 3, hasta llegar a 20 veces, 20 repeticiones. Entonces yo aquí puedo tener una estadística, ¿verdad? De tantas veces que me di cuenta, digo, qué probabilidad existe que yo pueda tener cierto, o cara o cruz, ¿verdad? En este caso, en las 20 veces obtuvimos que 7 fueron caras y 13 fueron escudo. Entonces dice, la frecuencia relativa de cara es 7 dividido 20. O sea, 20. ¿Qué sucedió? Que nos dio cara. Ahora, cuando lo corresponde a escudo, fueron 13 de 20 que tuvimos la opción que fuera escudo, ¿verdad? Aquí es más frecuente, podemos decir. Ahora, por ejemplo, seguimos haciendo el mismo ejercicio, volviendo a lanzar la moneda, pero esta vez lo hicimos 100 veces, ¿verdad? Ya no fue solo 20, ahora hicimos 100 veces. Y obtuvimos 48 caras y 52 escudos. Entonces decimos que la frecuencia relativa del suceso de salir cara era 48, que es este, dividido 100, que es 0.48. Entonces dice, un número que se aproxima a este es 0.5 igual a un medio, ¿verdad? O sea, ya haciéndolo estadísticamente, decimos, bueno, está muy cercano a 0.5. Entonces la probabilidad de que me salga cara o escudo es un 50%, ¿verdad? 0.5%, 50. Entonces, cara o escudo, mitad, mitad. O sale cara o sale escudo. Digamos, esa puede ser nuestra conclusión acá. Ahora veamos eventos mutuamente excluyentes. Un evento mutuamente excluyente se da cuando dos o más eventos no pueden suceder al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí queremos dos eventos o más, pero no pueden suceder al mismo tiempo. ¿Cuál es la posibilidad de que ocurra? Y la suma de sus probabilidades individuales es la posibilidad de que ocurra. Por ejemplo, en probabilidad, digamos, se dice que los eventos E1, E2 y así sucesivamente, hasta llegar a N, ¿verdad? Un número grande, son mutuamente excluyentes. O sea, decimos que estos van a ser excluyentes, pero si la ocurrencia de uno de ellos implica la no ocurrencia de los otros. Entonces sería N menos un evento. ¿Qué quiere decir acá? Que para que se dé un evento ya no tiene que suceder el otro.
Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? Son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno de ellos implica la no ocurrencia de los otros. Por ejemplo, ¿cómo lo pudiésemos decir? Yo quiero evaluar, ¿qué les digo yo? Los vehículos que se colisionan en un lugar. Entonces, evalúo, el evento sería vehículos que no colisionan. Entonces, me interesa a mí averiguar los no colisionados. Entonces, excluye a los colisionados, a los que sí se golpean, ¿verdad? Pero después en otro suceso yo puedo evaluar los que sí chocan. Entonces, otro pueden ser en diferente lugar o diferente momento, dos eventos mutuamente excluyentes. En la que es vacía, que sería nuestro evento nulo. Por lo cual decimos que A, ¿verdad? Conjunción B es igual a 0. O sea, este no puede ir con este. Entonces, cuando yo interactúo en estos dos, mi resultado es nada. Tienen que ser o es A o es B, ¿verdad? Los eventos mutuamente excluyentes tienen la propiedad, y este ya es una constante, que P es multiplica B y nuestro resultado va a ser 0.2, ¿verdad? Y aquí pues esto sería lo que estaríamos hablando nosotros de un evento mutuamente excluyente. Puede ser, pues no van a estar de la mano, van a tener que interactuar, mas no estar unidos, ¿verdad? Ahora veamos los métodos de enumeración. El método de enumeración se determina por la fórmula PR, que multiplica a la letra A, que es igual a N, que es el número de casos favorables, ¿verdad? Dividido los casos posibles. Esta sería nuestra fórmula para hacer un método de enumeración. Pero ahora comprendamos a qué nos referimos. El método de enumeración es en donde los casos posibles, que serían estos, son el número total de maneras en que en este caso A, ¿verdad? Puede ocurrir. Dice, son el número total de maneras en que puede ocurrir A, mientras que los casos favorables, que serían estos, es el número de maneras en que A puede ocurrir. A veces es necesario manejar los métodos de enumeración para calcular estos valores. Miramos un ejemplo. Un lote de 100 artículos contiene 20 defectuosos. Ya sé que yo tengo un lote y este lote de ¿cuánto es? De 100. De esos 100 yo ya sé que 20 ya están dañados, ¿verdad? Yo los revisé y miro que, por ejemplo, son juguetes y tienen un bracito roto, tienen una manchita, XY. De los 100, 20 salieron defectuosos. Y 80 defectuosos. O sea, digamos, el 100% está nítido y el 20% tiene un problema. De estos vengo yo y los revuelvo, ¿verdad? Porque yo quiero venderlos y los revuelvo todos. Entonces, sin observar yo, sino que no importando cuál agarre, dice, se eligen 10 artículos al azar. Ya sabemos que al azar es cualquiera de los datos. No tengo que ir escogiendo, es que este se ve más bonito. No. Yo cierro mis ojitos y meto las manos y el que me salga, ¿verdad? Eso es al azar. Entonces, elijo 10 de estos. Dice, sin insistir un artículo antes que sea elegido el próximo, ¿verdad? Entonces no digo, es que agarré este mal, lo voy a cambiar. No. Los 10 se quedan. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente la mitad de los artículos escogidos? Entonces aquí vengo yo y calculo mis datos según la fórmula, ¿verdad? Yo sé que tengo 20 defectuosos y 80 no defectuosos.
Entonces, ¿cuál sería? 20, que es el número de casos favorables, dividido ¿qué? 100, los casos posibles. Entonces, yo digo que mi probabilidad en este caso sería 20 dividido 100, que vendría a ser, ¿cuánto? Que 20 dividido 100 es 20. Eh, porque solo el 20% salga defectuoso. Y si en el otro caso digo 80 dividido 100, yo sé que 0.8 sería mi resultado y sería multiplicado por 100, 80. Yo tengo 80, no defecto o en buen estado. Pero de los 10 que tengo, yo sé que entonces, de 10, el 20% es posible que sea un objeto defectuoso. Entonces digo yo, 10 por el 20% o 10 por 0.2 me va a dar 2. ¿Sí? Entonces yo sé que la probabilidad de que me salgan defectuosos los 10, lo más probable es que sean 2 más de los 10 que escoja, ¿verdad? Y 8 buenos. Eso me está diciendo acá. Pero, como sabemos, es una probabilidad. No quiere decir que sea una ley como tal. Puede ser que sean más o puede ser que casualmente sean ninguno. Pero estadísticamente yo sé que lo más probable es que escoja 2 menos van a ser de sus hijos. Estoy dando clases. ¿Verdad? 2 van a ser defectuosos. ¿Sí? Entonces, veamos. Para resolver este problema consideramos espacio muestral S. Cada uno de los elementos de S consta de 10 artículos posibles del lote. Y aquí los identificamos con la letra I1, I2 hasta llegar a IN. ¿Cuántos hay de tales resultados? ¿Verdad? Lo que estamos diciendo nosotros. En este caso van a ser 2 de 10. O si yo estuviera evaluando casos no defectuosos, diría 8 de 10. Y entre estos resultados, ¿cuántos tienen la característica de exactamente la mitad sean defectuosos? De estos 10, yo sé que 2 pueden ser. Entonces, si yo digo la mitad, vendría a decir el resultado del 100% es 2. El resultado del 50% es 2 dividido un medio. Entonces sería, la probabilidad sería 1, ¿verdad? De cada dato va a ser un solo, ¿verdad? Porque es la mitad. Va a ser de 2. Evidentemente necesitamos saber contestar tales interrogantes del problema propuesto. Bueno, estaríamos esto por el día de hoy. Vamos a la fase de preguntas. Nuestra primera pregunta sería, defina suceso y frecuencia relativa. Segunda pregunta, defina cómo realizar un suceso y una frecuencia relativa. Tercera pregunta, defina eventos mutuamente excluyentes. Cuarta pregunta, defina el modelo para resolver problemas mutuamente excluyentes. Y última pregunta, defina un método de enumeración. Y pues yo estaría concluyendo con esto el día de hoy, agradeciéndoles su tiempo, ¿verdad? Y pues esperaría vernos la otra semana. Feliz semana.